Y como mencionamos, ya estamos acá en el programa de los viernes con Claudia, con Roger. ¿Qué te salió del mensaje de hoy? Qué lindo mensaje me ha salido, Poliana. Buenos días. Buenos días. Hola, Me ha salido, es que tenemos aquí unas cartitas que trajo Poliana que son frasecitas, proverbios de la Biblia. Sí. Y me ha salido uno precioso que es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué lindo. Pues me parece un consejo Es el mensaje maravilloso. de Jesús. Es Juan 13:34. Ya me perdonan que la vista están las letras pequeñitas. Sí. Te presto mis lentes. A mí me han salido, hola, buen día a todos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto nos habla mucho de cuando estamos como obcecados en una idea o en una forma de hacer o en algo, Sí. y creemos que es lo oportuno, nos hace sentir bien incluso, ¿no? Así de entrada, pero a lo mejor nos estamos equivocando. Hay que tener una visión más amplia a veces, ¿no? Qué impresionante. A mí me encanta Proverbios. Me encanta. Y los salmos, me encantan. Siempre hay buenos consejitos, buenas ideas. A ver qué me tocó a mí. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Oh, qué hermoso! Maravilloso. Muchas bendiciones. Si nos centramos en generar ese reino de Dios desde dentro hacia afuera, ¿no? Todo lo demás viene por añadidura. Pues voy a dejar estos dos para recordarlo. para recordar Nos viene ahora bien. y enlazar con lo que estamos. Excelente. con lo que Los vamos a hablar ahora. temas de hoy. Sí. Ya, si tú quieres hacer una consulta, nos puedes llamar acá a la radio al 23 37 75 16. El tema que vamos a conversar son dos temas, pero están muy conectados. Tiene que ver con la lealtad y con la traición. O sea, cómo nos sentimos nosotros cuando alguien es leal con nosotros, muestra lealtad, amistad, a pesar, pase lo que pase, tenemos el amigo fiel o la persona fiel a nuestro lado que siempre nos va a acompañar, nos va a apoyar y nos va a decir también las cosas verdaderas. Pero cuando alguien nos traiciona, ¿cómo nos sentimos? O sea, incluso Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, él le dolió en el alma la traición, ¿cierto? Sí, la traición de Judas, pero no solo, también la de Pedro Sí. cuando le negó, ¿no? Decíamos. Es un tema complicado. Cuando tú me has propuesto este tema, digo, wow, lealtad, traición. Es a lo mejor más fácil hablar de ansiedad, es más fácil hablar de autoestima, porque es algo más mecánico en el fondo, aunque nos lleve muchos dolores de cabeza, ¿no? La autoestima, la ansiedad, cosas así. Pero la lealtad y la traición es algo más, sobre todo subjetivo, ¿no? Porque lo que es traición para uno, para otro puede no serlo. Y entonces es una cosa que cada uno define un poco qué es lo que percibe como ser leal o como que alguien le sea leal, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido traicionados por personas y ellos no sentían que hubiesen sido desleales de ninguna forma. O al revés, a lo mejor hemos traicionado nosotros a otros, sabiéndolo o sin saberlo, y sin embargo nosotros creíamos que estábamos actuando bien. Más complicado todavía, puede ser que alguien se sienta traicionado porque alguien está siendo leal consigo mismo. Pero también hay el factor de ese roce, esa fricción, que es algo que vivimos los humanos en este planeta muchísimo, entre el ser leal a otro sin dejar de ser leal a uno mismo, ¿no? Siempre hay como una tensión en la que, para encontrar un modo de ser leal a uno mismo y al otro, uno tiene que ascender en nivel de conciencia, en comprensión, tiene que profundizar en su capacidad de ser empático, no solo con el otro, sino también con uno mismo, ¿no? Comprender Pero, los Roger, puntos de vista implicados. ¿qué pasa cuando uno prefiere sacrificarse uno y ser leal al otro, sacrificándose uno mismo? ¿Eso está bien? Claro, si Jesús vino aquí a ser ejemplo y arquetipo del amor sacrificial, que es el no dejar de amar incluso si con ello se te va la vida, literalmente, o eres perseguido o torturado, yo no me veo capaz de decir que hacemos mal cuando a veces sacrificamos internamente por otros o para otros. Aquí el problema es si lo estamos haciendo desde el alma, a sabiendas del riesgo, a sabiendas de lo que puede implicar, o si sin darnos cuenta lo estamos haciendo desde una especie de sentido de salvador, como si nosotros creyéramos que somos nosotros un salvador, y en realidad ni siquiera estamos creando necesariamente un efecto positivo en el otro, lo cual es fácil, porque lo explicaré de una forma que se entiende, ¿no? No hay forma en la que yo pueda estar suficientemente enfermo como para ayudar a sanar a alguien. No hay forma en la que yo pueda ser suficientemente pobre como para ayudar a alguien a tener más dinero. No hay una forma en la que yo pueda ser suficientemente infeliz como para ayudar a alguien a ser feliz.
Si yo quiero ayudar a ser felices a las personas, si yo quiero ayudarlas a ser prósperas, si yo quiero ayudarlas a estar saludables, debería empezar por yo proveerme de esas cosas, y entonces ya sí que yo puedo hacer sacrificios, pero lo que no estoy sacrificando es lo básico que yo necesito para tener una vida saludable. Estoy sacrificando a lo mejor la posibilidad de tener más para mí. ¿Se entiende? Yo llego a un nivel en el que tengo suficiente prosperidad, salud y felicidad, y entonces, si yo quisiera seguir acumulando esas cosas para mí, probablemente empezaría a ser desleal a otros y a mí mismo en realidad, porque lo lógico es que si yo tengo para mí, me empieza a desbordar en otros, y entonces ahí sí que hay un sacrificio, porque a lo mejor podría concebir que es una ventaja el que yo siga añadiendo, ¿no? Eso con el dinero se ve muy fácil, ¿no? Hay gente que sigue acumulando y sigue acumulando, pero en realidad a lo mejor no se percibe el beneficio que hay en sacrificar, entre comillas, eso para compartirlo y hacer que todos podamos ser o más felices o más saludables o más prósperos, ¿no? En ese sentido. Entonces, siempre tiene que haber una lealtad de base a uno mismo, y yo creo que se articula más que en formas de hacer o formas de pensar, se articula en unos principios generales que puedan aplicar a cualquier situación. Y tú antes, Clau, me preguntabas, ¿y cómo sabe uno cuáles son esos principios, no? Y hombre, yo creo que es muy fácil porque solo tenemos que escuchar cómo hablamos de los demás o del mundo, ¿no? ¿Qué les exigimos? ¿Qué les reprochamos? ¿Qué criticamos? ¿No? Esto no hay que hacerlo así, o qué mal lo ha hecho, o ya, desde luego esta persona no sé qué. ¿Qué me molesta, no? Claro, ¿qué me molesta? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que critico? ¿Qué es lo que...? Porque si eso me doy cuenta que es en realidad como yo de verdad siento que las personas deberían ser, o deberían actuar, o no deberían actuar, o no deberían ser, entonces yo tengo ya muy claro qué tipo de persona tengo que ser. Y ese es el primer acto de lealtad. Tiene que ser hacia uno mismo, en términos de decir, no, mira, la receta que yo he estado teniendo para los demás y para el mundo, yo a partir de ahora, en vez de hacer de supervisor de los demás y del mundo, me voy a supervisar a mí. No desde el ánimo de vigilarme para castigarme o culparme, no, supervisarme para asegurarme que yo voy siendo cada vez más un representante de eso que tanto le he pedido al mundo y a los demás, ¿no? Eso es la lealtad, eso edifica unos principios, y a partir de aquí, fíjate que los demás sean leales contigo, ¿no? Claro que es deseable y es agradable cuando sabes que puedes contar y que tienes apoyos, ¿no? Pero incluso a veces personas que nos quieren ser leales son personas y son humanos. Se pueden equivocar, pueden tomar una mala decisión, pueden hacer algo que se suponía que no iban a hacer. Nos puede pasar a nosotros también. Entonces fíjate que si yo me aseguro de que soy leal conmigo mismo y a mis principios, estoy tan ocupado en realidad en asegurarme que no me salgo mucho de esos principios, que entiendo la dificultad que tiene a veces eso, y a veces cómo se contraponen principios, ¿no? Que sí, claro, tendría que hacer esto, pero visto desde otro punto de vista, a lo mejor esto no es beneficioso porque no es tan simple, no hay una respuesta correcta automática, a veces hay matices y hay muchas cosas que considerar, ¿no? Entonces, si somos conscientes de eso en nosotros mismos, también es probable que seamos un poco más flexibles y les permitamos a nosotros ser un poco más humanos también, que cuando hay alguna falla en esa lealtad, no directamente nos lo tomemos a personal y como una traición, sino que miremos que a lo mejor eso nos podría haber pasado a nosotros o nos ha pasado en el pasado alguna vez, o depende, ¿no?, de las situaciones. Claro, hay personas que por sus estrategias que han desarrollado por heridas de infancia, ¿no?, de lo que vivían en su entorno cuando eran pequeñas, dándose cuenta o no, tienden a fallar a la lealtad que se les da o que los demás esperan de ellos, ¿no? Es como un autosabotaje, es como que en el fondo yo no tengo la concepción de que yo pueda funcionar bien, o siento que estoy estropeado, me convencieron de que había algo malo en mí, y sin darme cuenta tengo conductas que me acaban confirmando eso, que en realidad si las hiciera conscientes, a lo mejor yo podría aprender a actuar de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo haces consciente algo que estás negando por el dolor de no querer verte? Claro, porque al final el incentivo para que no veamos esas partes de nosotros que pueden llegar a ser incluso autodestructivas, el incentivo que tenemos para no destapar eso es que si lo destapamos hay emociones difíciles asociadas a ello. Heridas de infancia, el tener que reconocer que a lo mejor mamá no me ha atendido como yo necesitaba, o que papá hizo cosas que no estaba bien, o que a lo mejor mi entorno estaba obsesionado con algunas cosas, o lo que fuera, ¿no? Claudia, eso duele. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando una persona falla en su lealtad, por ejemplo mi pareja, una amiga, un amigo, pero yo sigo al lado y las conductas son
desleales, y no importa, yo sigo al lado de esa persona y digo, acepto y la perdono y... Ahí está, y justo íbamos a hablar, por eso te decía, yo creo que los seres humanos en realidad no tomamos mucho tiempo para reflexionar las cosas que hacemos, desde dónde las hacemos y por qué las hacemos. ¿O para qué? O para qué, ¿no? Porque en realidad, primero, ¿qué es deslealtad? Lo primero que me ha preguntado Roger y tú, ¿no? Y me he puesto a pensar, y lo primero que me ha venido es Jesús. Claro, porque si el ser más bondadoso y con más lleno de amor que ha podido existir en el planeta ha sido traicionado por dos seres a los cuales lo adoraban, ¿qué podemos esperar los demás, no? Entonces, para mí, ¿qué es traicionar? Y lo que le decía a Roger, para mí es el desconocimiento, como él le dice a Pedro, ¿no? Inclusive se ve que más que lo que Judas iba a hacer, porque él sabía que iba a traicionar, ¿no? Se ve como Pedro también le duele en el alma, y me dice, me vas a negar 3 veces. Entonces, yo empezaba a acordarme, ¿no? Las veces que yo me he sentido traicionada. Y es eso, el momento en que tú, estando años con una persona, pensando y creyendo que la conocías, porque eso es lo que nos decimos, ¿no? Cuando en realidad no nos conocemos ni nosotros mismos. ¿Cómo esta persona ha actuado así? O sea, la he desconocido, o él me ha desconocido, ¿no? Entonces es un dolor súper fuerte, pero al final es aprender, como en el caso exacto que tú me has dicho, ¿no? Que en realidad ¿a qué estás siendo leal? ¿Estás siendo leal a unos principios? ¿Cuáles son tus principios? Porque si estás siendo leal a unos principios, todo se empieza a ver un poco más fácil. Pero si estás siendo leal a un modo de hacer, a algo que... Una situación concreta, a algo que te dijeron que era así, que papá y mamá lo hacían así, los abuelos también lo hacían así. Entonces, ¿te acuerdas lo que tú me has dicho? Que las palabras traición y tradición se parecen mucho. Sí, y el paralelismo que yo veo en eso, no digo que haya nada malo en las tradiciones de por sí, pero sí que es cierto que todos sabemos y todos vemos, tanto en el plano colectivo como en el plano individual, que hay cosas que son tradicionales, que llegan a un punto que para seguir sosteniéndolas o haciéndolas, uno debe traicionarse, en cierto modo. Los principios han cambiado, han evolucionado, a lo mejor los hábitos, a lo mejor ciertos pareceres o ciertas realidades han cambiado, y a lo mejor hay algunas tradiciones, hay muchas que son inocuas y no tienen ningún aspecto negativo de por sí, ¿no? Pero hay otras que a lo mejor, no sé, pienso... No me quiero meter en debates políticos, claro, pero en España, por ejemplo, ha habido mucho tema con los toros, ¿no? Y algunos ven en ello una tradición y algo muy épico y algo muy bonito, y otros ven, sobre todo los niños, claro, un animal siendo atravesado por espadas o por banderillas por disfrute, se supone, y ¿no? con espectáculo, con show. Claro, entonces hay tradiciones que a lo mejor los valores, los principios van evolucionando, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y claro, y para seguir en pie esas tradiciones es como que tenemos que empezar a traicionar lo que se siente bien en este momento, a diferencia de en el pasado, ¿no? Que a lo mejor era algo que no tenía más importancia o estaba normalizado de alguna forma, ¿no? Eso pasa mucho en la educación de los niños, por ejemplo, que vemos cómo va evolucionando, ¿no? Y siempre hay opiniones para todo. En todas las épocas me supongo que ha habido una idea, ¿no? Que ha sido que antes era mejor porque era más duro y ahora somos demasiado blandos, o al revés. Antes era peor porque era muy duro y ahora somos mejor, somos más tiernos, ¿no? Más cariñosos. Pero siempre es como que hay una evolución en lo que se considera apropiado y lo que no, ¿no? Aterrorizar a los niños era algo normal hace 50 años, porque era una forma de protegerles de peligros inminentes que había todo el rato, ¿no? A lo mejor ahora, sí, en muchos casos, o por lo menos habían sido reales para alguien, ¿no? Claro, en algún momento. Entonces, que viene el lobo, ¿no? Todos cuentos, vamos, te imaginas siendo la Caperucita y viviendo eso, siendo uno de los 3 cerditos y viviendo eso, y es terror puro, ¿no? Entonces había cuentos que eran terroríficos porque estaban destinados a asustar a los niños para que no hicieran ciertas cosas que no les pusieran en peligro. Ahora sabemos que esto, en términos de desarrollo psicológico y emocional, es terrible. O sea, no es que no los tengamos que proteger o advertir de peligros, pero no tenemos que hacer aterrorizándolos, no tenemos que hacer como si les pusiéramos una barra con electricidad sino que podemos dialogar con ellos y podemos ir presentándoles las cosas de una forma que sea razonable, ¿no? Entonces, los principios y los valores van cambiando, entonces no tiene mucho sentido que nos apeguemos o que pensemos que los principios es una forma concreta de hacer las cosas, sino que más bien es una guía amplia
que puede evolucionar y cambiar, pero que siempre nos ayudará a saber, esté en la situación que esté hablando de dinero, esté hablando de relaciones, o esté hablando de criar a hijos, o esté hablando de lo que esté hablando, y yo tengo unas guías básicas que más o menos me dicen cómo es oportuno operar en cualquier situación, cómo es oportuno comportarse en cualquier situación, ¿no? Bueno, creo que Yeshua fue uno de los personajes que más notablemente la historia vino a darnos un set básico de principios que, si te fijas, son muy reducidos al final, porque había los 10 mandamientos de Moisés previamente, ¿no? Pero se redujo todo a la mínima expresión, que es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay 3 direcciones del amor, que al final es una, ¿no? Que es amar a Dios, amar al otro y amarte a ti. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí había el otro mandamiento, ¿no? No sé si la esta os lo has guardado, pero la de en verdad os digo, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Sí. Ese es, Entonces, básicamente, el mandamiento principal. Jesús vino a decir, oye, chicos, está bien leer las escrituras y estudiar todo lo que queráis, pero es para los vagos, para los que no sepan leer, para los que no lo tengan al alcance, para los que no tengan tiempo, para los que tengan mucho dolor, lo reduzco a lo mínimo. Ama a Dios, es decir, ama todo, la creación, ama a Dios y ama al otro, a tu vecino, a tu enemigo, también lo especifican algunas partes de la escritura, ¿no? Ama a tu enemigo, a tu adversario, incluso, y amate a ti mismo. Claro. Y es muy interesante el ama al otro como a ti mismo, porque hay una implicación subyacente, yo por lo menos la veo, no sé cuál es la discusión teológica al respecto, pero yo por lo menos la veo, que es, te vas a amar a ti como ames al otro, vas a amar al otro como te ames a ti, o sea, la calidad del amor que tú vas a entregar, a ti o al otro es la misma. Claro. O sea, cuando más sepas amarte a ti mismo y tratarte bien, así lo harás con el otro y viceversa. Amar mejor. Y respondiendo a lo que me habías preguntado, para concluir, digamos, o hacer un esbozo, que en realidad cada situación es única, y cada persona tendrá que hacer un análisis exhaustivo de lo que está viviendo y sintiendo, porque en cada situación cambiará las circunstancias o qué acción tomar. O sea, puede ser que en realidad la persona, una mujer, se está traicionando a sí misma, soportando años, pensando a un hombre. De hecho, en Estados Unidos el 80% de los divorcios los inician mujeres, lo cual a mí me hace sospechar que hay muchos hombres que tendrían razones para divorciarse a lo mejor, pero ahí están por una cuestión de principios. Exacto. Porque si yo he elegido a esta mujer, me ha tocado lo que me ha tocado, y es un acto de amor sacrificial. Exacto. El seguir aquí a pesar de que a lo mejor no ha cumplido con sus responsabilidades, a lo mejor no me trata bien, o a lo mejor... Y ahí vamos al Las mujeres en esto, por lo menos en esta generación, probablemente porque antes ni hablar no se podía ni pensar, ejercen mucho ese derecho de decir, no, esto no me gusta, no está bien. Sí, llegando a mi Pero hay una aclaración muy importante que hacer, porque es muy importante en esto. Yo puedo estar en una relación en la que no soy bien tratado y estar ahí porque estoy siendo leal a mí mismo. Yo puedo estar en una relación en la que no soy bien tratado y estar ahí porque inadvertidamente, sin darme cuenta, me estoy torturando a mí mismo con ello. Porque me siento indigno, porque me siento culpable, porque mi madre me convenció que todo esto es lo que hay, no hay otra cosa y tienes que aguantar por lo que sea. Entonces uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y decir, oye, esto que estoy haciendo es voluntario, sé qué efectos negativos puede tener para mí y los asumo porque interpreto que de alguna manera esto me enriquece espiritualmente, me hace una mejor persona, amplía mi capacidad de tener paciencia, amor incondicional, de perdonar, de tener paciencia. ¿Lo he dicho, paciencia ya? Sí. Es que es algo que se aprende mucho en situaciones así. Comprensión y compasión. Claro, y para una persona, genuinamente, sus valores y principios pueden ir alineados en usar cualquier situación, incluso las dificultades. Por ejemplo, pienso en maridos o mujeres que han permanecido al lado de su esposo o su esposa después de una invalidez, de una parálisis, de que hay algún tipo de enfermedad terminal. Sí. Claro, la mente práctica lo que piensa es, oye, ¿por qué te quedas ahí, no? Que es sufrimiento, y ya está. No, bueno, hay unos principios, unos valores que están operando ahí, por encima de lo que es cómodo. No, y está el amor, porque cuando amas a la persona... Claro, pero si tus valores y principios, por ejemplo, los articula el amor, entonces no los articula la comodidad o lo que sea más fácil, los articula el amor. Claro, como tú has dicho, volvemos al punto que dijiste en la anterior vez y me encanta, cada vez más se confirma. Amar es tratar de comprender al otro. Entonces, si tú estás en una situación así, está bien que te quedes, está bien que lo ames, está bien que sepas que puedes confiar,
pero no puedes seguir en el mismo lugar. Tendrá que haber algo de parte tuya para tratar de comprender, y ahí entra el hecho de voy a buscar ayuda para que nos ayude, porque de verdad tú y yo solos no podemos, y para eso están personas como Roger que hacen el acompañamiento a las... Oye, Roger, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos si quieren, no sé, lo tuyo son terapias? ¿Cómo? Yo ni me siento cómodo llamándolo terapia, ni desde luego no es psicología, porque no soy psicólogo. Es más bien, yo lo llamo una mentoría espiritual. El nombre que le puse pretendía ser muy descriptivo, es asistencia evolutiva, porque literalmente lo que me dedico a hacer es asistir a las personas en el proceso de evolución personal que estén viviendo, sea en el punto que sea. Trato con personas a veces que tienen mucho recorrido en la espiritualidad, han leído muchos libros, han hecho cursos, talleres, pero hay algo que no acaban de conquistar a nivel interno. También trato con personas que no han leído esos libros, no tienen y están iniciando recién un proceso, a lo mejor les ha pasado algo, o están en un punto de crisis de no saber muy bien hacia dónde ir, y ahí les puedo detectar en qué punto están y cómo conducirlos hacia un siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál es tu página? La página web es asistenciaevolutiva.com. Y ahí tienen todos los contactos. De hecho hay botones para hablar directamente conmigo por WhatsApp, y también pueden acceder a mi canal de YouTube y a mi Instagram y a mis redes. Hoy día van a estar en Instagram. Sí, en Instagram, en la cuenta Metroxylon333, también pueden acceder desde la página web Asistencia Evolutiva, está el enlace. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde en Chile, sí. Lectura de tarot, sí. Los jueves hacemos Amor Crudo, que es hablar un poco de la vida, de lo que nos pasa. De lo que nos pasa, vamos más narrando, práctico, ¿no? encontrando las cosas y herramientas que nos pueden estar sirviendo, o inclusive confesando situaciones que nos están pasando. Alguna vez hasta hemos discutido en directo, en vivo, sí. Pero que eso es normal, ¿no? Ya, pero en vivo no es tan normal. En vivo no. Claro, no, normalmente vivimos en una época en la que todo se corta y se edita, y nosotros, bueno, el podcast se llama Amor Crudo. Más claro imposible. No somos perfectos, no pretendemos serlo, y de hecho creemos que hay un valor en que podamos todos mostrar la humanidad, la imperfección, los procesos que vivimos, porque es al normalizarlos que están encima de la mesa, y entonces los podemos empezar a ordenar y a limpiar un poco, ¿no? Excelente. Vamos a hacer nuestra primera pausa, y estamos acá en conversación con Roger y con Claudia sobre estos temas profundos. Hoy día estamos hablando de la lealtad y la traición. Ya regresamos aquí en Radio Neura. ¿Cómo podríamos describir a una persona leal? ¿Cuál es la conducta, la personalidad? ¿Cómo se percibe una persona leal? ¿Cómo vemos que una persona es leal? Hombre, mira, una cosa me ha venido así inmediatamente, ha sido que, a lo mejor no sé, tendría que pensarlo mejor, pero me viene que a lo mejor es más fácil que una persona leal sea menos impulsiva. Es decir, que haya alguna cualidad un poco más reflexiva en esa persona. No quiere decir que no pueda hacer frente a una decisión si tiene que hacerla inmediata, ¿no? Pero a lo mejor actuamos de forma más impulsiva cuando actuamos desde lo emocional, ¿no? Desde las reacciones emocionales que nos producen las cosas. Y a lo mejor si la lealtad es un valor que tiene precisamente valor para uno, ¿no? Digamos que una mínima reflexión tiene que haber, ¿no? A la hora de, a lo mejor, pararse, sentir un poco las emociones, contemplar un poco un par o tres de perspectivas diferentes sobre algo, es algo que uno necesita hacer para ver cuál es el modo de actuar dentro de unos principios o de unos valores determinados, ¿no? También creo que una muestra de lealtad es cuando alguien está, cuando sería más cómodo no estar. A lo mejor cuando yo tengo un muy mal día y estoy gruñón, y hay una persona que tiene paciencia y está conmigo, un amigo, una pareja, ¿no? Y me tiene un poco de paciencia, me consiente un poco, ¿no? Eso es un símbolo de lealtad, ¿no? Porque implica que esa persona no está directamente ahí para su propio beneficio directo, sino que a lo mejor le está viendo un valor intrínseco en el hecho de acompañar al otro, incluso en un estado incómodo, cuando alguien está destrozado, muy triste, ¿no? O cuando alguien está enfermo, o cuando no es cómodo estar, y a pesar de eso alguien está, eso es una gran señal de lealtad, sí. Cuando a lo mejor todo el mundo te gira la espalda y hay una persona que no, porque digo una persona porque a lo mejor lo normal es que la mayoría sí, y sean pocos los que no, sí. A veces todavía. Pero cuando hay una persona o dos que no te giran la espalda, cuando lo más cómodo o lo que tiene mejor prensa en ese momento es hacerlo, ahí hay señales de lealtad, ¿no? Cuando no es fácil, se nota quién es leal y quién no. Cuando no es cómodo, cuando no es agradable, ahí se nota quién es leal y quién no. Por eso muchas veces uno de los valores secretos que tienen las situaciones difíciles en la vida, ¿no? Es precisamente hacer una especie de filtrado de lealtad. Cernidor. Sí, una especie del trigo y la... El colador. El trigo y la
la paja. Y la paja, ¿no? Sí. Pero qué bonito eso cuando uno tiene en la vida un momento complejo, un momento difícil en la vida por el que uno está pasando o cometes un error y todos te dan la espalda, quedas solo y te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, que son poquitos. Es algo triste, doloroso, pero a la vez dices, qué bueno saberlo. O sea, qué bueno saber quiénes son mis verdaderos amigos, al fin lo sé. O sea, esto me pasó algo tremendo en mi vida, cometí un error tremendo o me pasó algo en la cual me rechazaron, me dieron la espalda y quienes se quedaron conmigo fueron pocos. Pero estos pocos finalmente sé quiénes son. Es en la oscuridad, o sea, que se percibe más claramente. Es una oportunidad de decir, aquí yo sé que con ellos voy a contar. Sí, es por eso que esta realidad es dolorosa y a la vez mágica, porque solamente por contraste. Es a través de los contrastes. Que aprendemos o sea, uno no aprende a saborear el sabor más dulce. No es lo mismo saborear algo dulce después de haber probado un sabor ácido y amargo. Entonces, es eso, el contraste es lo que hace. Y de la misma forma, es siempre en la mayor oscuridad donde la menor cantidad de luz se hace muy evidente, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿por qué una persona puede llegar a traicionar a otra? ¿Por qué puede actuar de esa forma y transformarse en un traidor, un ser humano? Tú has hecho una especie de radiografía, creo recordar, ¿no? Por la mañana. Hombre, el miedo siempre está ahí, ¿no? Al final, el miedo eso. A ser mal visto, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú eres un cantante, un deportista famoso y salta un escándalo y sin que haya pruebas necesariamente, automáticamente hay un grupo de gente que te gira la espalda o empieza a criticarte, decir, oh, no, yo ya sabía y recuerdo ese día que no sé qué, y en cambio hay otras personas que se callan o que a lo mejor dicen, no, yo conozco a esta persona, es muy decente, o no he podido hablar con esta persona, no haré declaraciones. Es como formas diferentes de reaccionar y probablemente los que olvidan cualquier noción de lealtad es porque tienen miedo a la repercusión de mantener esa lealtad, ¿no? Eso pasa mucho en la política también, pasa mucho en la esfera pública, ¿no? Es esa idea de cuál es el coste para mí de mantenerme leal a esta persona, pero lo que no entienden a veces estas personas es que no se trata de mantenerse leal a personas, sino a principios, ¿no? Exacto. Entonces, si tú quisieras que cuando el mundo se gire en tu contra te den el beneficio de la duda antes de derrumbarte, sin pruebas, entonces tú tienes que asegurarte de cuando el mundo dé la espalda a alguien, no ser tú parte de las personas que le están dando la espalda, que no significa que esa persona a lo mejor sí que ha cometido un delito, sí que ha hecho algo inapropiado, pero si no lo sabes, si no tienes pruebas, claro, el ponerte en el banquillo de los acusadores, ¿no? Ya denota que lo que estás haciendo es tratar de preservarte a ti mismo, ¿no? En vez de, insisto, no a una persona determinada, sino a unos principios, que en realidad se trata de eso, ¿no? Ahí esto tiene mucho que ver con el no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Exacto. O sea, que si no te gustaría ser tratado de ciertas formas en ciertas circunstancias, no deberías tratar nunca a nadie de esa forma en esas circunstancias. Ahorita de lo que estabas hablando me ha llegado un mensaje de Bashar. Viene con él. Él decía que siempre hay una verdad que estás contemplando y que estás aceptando. En este caso sería, estás siempre siendo leal a algo. Y lo importante es que te des cuenta que estás siendo leal. Sí. Y cuando suceden este tipo de situaciones, sirven para ver a quién está siendo leal verdaderamente esta amiga o este amigo, ¿no? ¿O a qué? ¿O a qué? ¿Estás siendo leal al miedo, a la vocecita en la cabeza, al qué dirán? ¿O estás siendo leal a tu corazón, a tus principios, a tus valores, a la amistad? Y requiere coraje ser leal a esos principios y a esos valores. O sea, en realidad, fíjate, no hay traición propiamente, sino que siempre que seas leal a algo, estás traicionando otra cosa. Exacto. Entonces elige bien a qué eres leal y qué traicionas. Claro, si vas a ser leal a la verdad, por ejemplo, en muchos casos lo que va a ser traicionado es el que dirán, el que pensará de ti la gente o la popularidad que tendrás. Y saber de que todas las personas que dicen la verdad terminan siempre con pocos amigos. Pero buenos. Pero buenos, sí. Y eso también tiene que ver con lo que decías, ¿no? En realidad es difícil que apreciemos el valor intrínseco de algo si no es por contraste, sino porque es que tenemos también la experiencia de lo contrario, ¿no? Entonces podemos agradecer a todas las personas que han traicionado nuestra confianza porque han puesto más de valor la nobleza que hay en otras personas, la dignidad y la lealtad que otras personas tienen con nosotros, ¿no? ¿Y cuánto podría, o sea, cuánto duele la traición? O sea,
La traición es dolorosa. Sí. ¿No? Yo creo que todos hemos, bueno, yo por lo menos he sentido ese dolor. Es que traiciones. se- Está es que relacionada si con te la das- expectativa también hacia el Claro, otro, porque ¿no? si te das cuenta, eso es lo que pasa también cuando tú decides ser leal a ti mismo y sacar de ti otra cosa que eres. O sea, una versión tuya va a morir. Entonces la persona que ha estado contigo años de años se va a sentir traicionada porque va a decir, esta persona la desconozco, no eres quien he pensado creer que eras durante tanto tiempo. Puede Me ser, ¿no? duele. El típico caso de, pienso en películas o series, ¿no? Dos chavales que a lo mejor se dedican a hacer pequeños robos o no sé cuántos, y uno de los dos llega a cierto nivel de madurez o de conciencia y dice, oye chico, esto no está bien, yo no voy a seguir haciendo esto. Y el otro, tío, ¿pero qué haces? No sé qué, ¿sabes? Me has traicionado. Me has traicionado. Claro. Ah, no, lo que pasa es que he llegado a otro nivel de conciencia y he visto que lo que estábamos haciendo, que estaba habilitado desde ese nivel de conciencia, ahora se ve muy distinto y ya no me siento bien haciendo esto. O grupos, ¿no? De personas que todos beben mucho o todos toman muchas drogas, ¿no? Y entonces es como que hay una inercia, ¿no? Y cuando uno llega a un nivel de conciencia determinado y dice, oye, esto no me hace bien o no es más para mí ya, el grupo puede tener una sensación de traición, ¿no? Ya no eres de los nuestros, porque ese grupo no estaba afincado en unos valores, sino en unos quehaceres, en unos hábitos. Entonces, es algo, y lo vemos, la lealtad y la traición es una cuestión de perspectivas también, y a veces quedaremos como el traidor en la historia, pero lo importante es que nosotros sepamos que estamos siendo leales a algo concreto, a algo de valor, algo que nos hace sentir más A nuestros más principios, coherentes, a claro. nuestros Sí, valores, sí, a lo sí. que nosotros creemos y lo que nosotros Sí. somos. Sí, y el dolor viene porque se rompe la imagen que teníamos de esta persona ante nosotros. O sea, esta persona como la conocíamos ha muerto. Y ese es el dolor que sentimos. O sea que en cierto modo, y esto es bastante difícil de no hacerlo, todos generamos expectativas respecto a los demás, Eso, la ¿no? expectativa que Y generamos lo los que demás. duele Las cuando ilusiones, algo pasa Pero que algo está que fuera. creamos nosotros Claro. mismos, porque no Exacto. deberíamos estar creando expectativas. Porque Claro, pero ¿por qué creo expectativas? Porque en el fondo creo que hay algo que es esencial para mí y que me lo tiene que proveer el otro. El otro. Y entonces yo tengo la expectativa de que lo hará Me y va a tengo hacer. una decepción y me duele y me siento traicionado cuando no lo hace, cuando en realidad soy yo el que se tendría que proveer de lo esencial y lo básico. y cuando el otro jamás me había dicho que me iba a dar eso. Claro. ¿O no? Exacto. Porque sí, a veces sí. uno cree que es como... Asumes, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, por eso también. Vean nuestro, no sé cuál es, amor crudo, que hemos hablado de no suponer. La Hace 2 o suposición. 3, sí, está. Sí. El 62, 63 creo. Sí. Bueno. Cuando suponemos cosas que Sí. piensan- Hacer del otro, suposiciones. del otro, del O otro. De- en de general, todo, de o sea, todo. hacemos muchas suposiciones y las tratamos como si fueran hechos o, Y no o- son o verdades. pruebas, y en realidad son edificaciones nuestras. Que están en mentales. nuestra mente. Sí. Y actuamos consecuencia a estas ideas y hacemos que sucedan esas cosas. A veces sí, generamos unos Claro. conflictos con el otro que solo estábamos pensando nosotros que estaban ocurriendo, en realidad no estaba pasando nada hasta que nosotros hemos actuado desde esa mentalidad conflictiva, ¿no? A lo mejor. Sí. Sí. Y al fin- bueno, estamos conversando sobre, ya nos queda poquito tiempo, sobre la lealtad. Qué lindo, me gusta esa palabra, lealtad. Es uno de los Sí. valores más en peligro a lo mejor ahora mismo en el planeta Mm. y más necesarios para todos para sentirnos Es el lema. mínimamente Oye, hay seguros algo. ¿ustedes y- sabían que lealtad es el lema de Arica? ¿No? Ah, no. Sí, el lema de Arica sí, dice, lindo. mayor es mi lealtad. Entonces, bonito. no me he equivocado de sitio. Yo Ya lo sabía, pero tampoco. me lo confirma Quería más. terminar de finalizar para ver lo de la lealtad. El hecho de que Jesús decía que él odiaba directamente, yo no lo veía así de enojado con nadie más que con las personas tibias. Y los hipócritas, Sí. y los tibios, sí, Exacto. los repudiaba. Sí, porque la Sí. tibieza es una especie de mantenerse seguro Aunque ya que te hará sepas, traicionar principios, valores, Sí, personas. no. aunque ya sepas cosas. Es el que estás sabe que algo, viendo algo que malo está mal. pasando y decide mirar para otro lado, o decide relativizar, no, bueno, no es para tanto, o... Sí. Estar bien con Dios y con el diablo. Sí. No puedes, no Sí. puedes con él. Es que deberíamos operar así. O sea, ya tengo miedo a equivocarme. En realidad, si estás siendo leal a tus principios en este momento, Toda estás equivocación es actuando en consecuencia. Sí. Sí te puedes equivocar, lo importante es que te des cuenta y digas, ok, me equivoqué. Pero lo es más allá de siento. equivocarte o no, porque al final me gusta vivir siendo una persona que mira para otro lado o que sus valores o principios cambian según la ocasión, o prefiero vivir dentro de alguien que a lo mejor tiene una vida a veces un poquito más compleja, pero sabe quién es. Alguien que sabe
cómo actúa con los ojos cerrados en cualquier situación, porque hay unos códigos libres que ha elegido libremente y a los que es leal, precisamente, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿dónde nos encontramos de nuevo con ustedes, Roger? Tu página web para todos los seguidores. Asistencia los Evolutiva, nuevos seguidores. asistenciaevolutiva.com, ahí tienen todas mis redes y pueden conectar en Instagram, que es donde haremos esta tarde un directo de tarot a las 6 de la tarde. Y también si quieren lecturas de tarot privadas, También hacemos tarot evolutivo. Que nos contacten por WhatsApp a través de la página web asistenciaevolutiva.com. Todos los viernes está Roger y Claudia en sus redes sociales para que muy divertido, muy ameno, nos reímos harto y además es muy entretenido y muy instructivo. Así que este viernes también van a estar ellos para que los vean ahí en Instagram. Y antes de despedirnos, queremos siempre los mejores consejos. Hagan el programa Instituto Centra, el Centro de Capacitación Laboral de Arica, que tiene cursos especializados para ti, por ejemplo, farmacia, manipulación de alimentos, guardia OS10, operador portuario, administrador de condominio, secretariado administrativo y otros cursos más. Te ofrece Instituto Centra, acreditado de calidad y con precios accesibles para ti. ¿Dónde está? En Patricio Lynch 298. Y si estás buscando un departamento, Arica City Center, Condominio El Paso, tiene los mejores departamentos, los más lindos de Arica, con vista al mar, con vista al morro, con amplios jardines que pueden ser de 2, 3, 4 dormitorios, estacionamientos cubiertos y lo mejor, a pasos del centro de la ciudad. Ni siquiera tienes que sacar tu vehículo de tu departamento, de tu edificio, cuando tengas que ir al centro. Arica City Center, Condominio El Paso, www.aricacitycenter.cl. Ya nos estamos despidiendo y quiero aprovechar este espacio también para mandar un saludo muy especial a todas las madres, porque este sábado, mañana, aquí el Día de la Madre, 10 de mayo, o quienes lo quieran celebrar el domingo 11 de mayo, para todas las madres, y hay distintas maneras de ser mamá, para las madres adoptivas, las madres de nuestros hermanitos menores, los animalitos, para las madres que diariamente le entregan todo a sus hijos, se levantan temprano, trabajan por ellos, le entregan el amor, la comprensión, a tías que son madres, abuelas que son madres, a padres que también son madres. Así es que muy lindo el Día de la Madre, por eso es una de las fechas más celebradas, saludadas, que es el Día de la Mamá. ¿Y tú quieres decir algo, Claudia? Qué feliz día a todas. Y que conectemos con eso y que dejemos de pensar que lo simple, por ser simple, no tiene valor, cuando en realidad la vida está hecha de esos momentos simples y ahí está la magia, y que nuestra divinidad va unida al hecho de crear vida. O sea, es lo más hermoso que podemos tener. Eso. Qué lindo. ¿Y tú quieres mandarle saludos a las mamás? Yo no voy a decir nada más, después de lo que ha dicho Clara. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Roger. Gracias a ti. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en una próxima edición aquí en Radio Neura. Chao, chao. Gracias.